de Macedonia a Filipo, una historia que imitar. Uno de los versículos más recordados por muchas personas que tienen cierto apremio de algún bien material es Filipenses capítulo 4, versículo 19, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y qué bendición tener esta certeza. Pero hay preguntas acerca de este texto. ¿Qué dice antes? ¿Qué estaba escribiendo el apóstol Pablo? ¿Sobre qué venía hablando? Y es importante creer que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero cuando ignoramos o no tenemos en cuenta su contexto anterior o su contexto histórico un poco más extenso, vamos a perder harto y bastante del conocimiento que el Señor nos quiere dar a través de su palabra en este texto. Macedonia, como algunos lo saben, es el nombre de una provincia y antiguamente estaba compuesta por muchas ciudades que hacían parte de Roma, y en ese sentido Filipo hacía parte de lo que es Macedonia. El Evangelio de Dios fue llevado a esta región o a esta provincia de Macedonia por el apóstol Pablo, y lo vimos en el libro de los Hechos. Y cuando el apóstol Pablo hablaba a los corintios y ponía ejemplos de los macedonios, hablaba de algunas iglesias en esta región. Pero hoy vamos a enfocarnos específicamente a una de esas que el apóstol Pablo, cuando decía los macedonios, se refería, y es a la iglesia de Filipos. En el capítulo 1 vemos que el apóstol Pablo abre su carta a los filipenses haciendo primero un saludo, pero también un reconocimiento. Y con ese reconocimiento da a los filipenses un agradecimiento. Y dice, capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo está hablando de los filipenses y le está dirigiendo la palabra a ellos. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros, le dice el apóstol Pablo a los filipenses, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os ha amado a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y termino con el versículo 11. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y voy a leer el versículo 9, 10 y 11 en la versión Palabra de Dios para Todos. Ahí están sus pantallas y dice: y esta es mi oración, dice el apóstol Pablo, que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento, para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Así ustedes estarán limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva. Por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. En este saludo y en este primer agradecimiento que el apóstol Pablo da a la iglesia de Filipos, unen tres asuntos.
une tres aspectos. Primero, habla del conocer a Cristo, de la generosidad y el crecimiento en el conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo le dice a los filipenses que ellos son partícipes de la extensión del evangelio. Les dice que ellos hacen parte con él de toda esta gracia y que les permite comunicar a otros. Y es claro cuando el apóstol Pablo le dice en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Para que, en versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, y esta es mi oración, que el amor de Dios se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento, para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. En este saludo y en esta introducción, el apóstol Pablo reconoce que la iglesia de Filipo ha sido una iglesia que le ha ayudado en la extensión del reino. Pero él les dice que eso no es suficiente. Dice que en sus oraciones le pide a Dios que cada día ese amor se exprese más y más. Y efectivamente, el apóstol Pablo ora por ellos para que la comunión de Dios crezca cada día. Y dice en el versículo 6, mire esto importante. Dice, el apóstol Pablo dice, porque aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará. Pero perfeccionar, ¿a qué significa? Pues que cada vez el amor de Dios se vaya evidenciando más y más en ellos. Que el amor de Dios se vaya perfeccionando de tal manera que ellos vayan siendo testigos de ese amor y esa obra se siga extendiendo. En el capítulo 1, el versículo 9, 10 y 11, trata el apóstol Pablo tres aspectos a los filipenses: amor, conocimiento y actos que honran a Dios. Amor, conocimiento y actos que honran a Dios. Mire, dice, versículo 9, que su amor se exprese cada vez. Le dice, oro para que su amor se exprese cada vez, amor, pero también conocimiento. ¿Cada vez con qué? Con más conocimiento y entendimiento, para que puedan distinguir entre lo bueno y lo malo. El apóstol Pablo en todas sus cartas, incluyendo la carta a los filipenses, siempre habla de esta dualidad entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada y no agrada, entre lo carnal y lo espiritual. Y él sabe que todo lo que viene de Dios es lo que agrada a él, lo que hagamos, lo que está en su palabra dirigido. Y todo el otro extremo es lo que nace del corazón. Por eso les dice, para que distingan entre lo bueno y lo malo, para que en otras palabras distingan lo que es de Dios, lo que Dios quiere que hagan y lo que nace en ustedes mismos, en sus propias inclinaciones. Y dice en el versículo 11, por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha de actos justos para honra y alabanza a Dios. Y este saludo, esta introducción es muy importante porque el apóstol Pablo desde el comienzo viene anunciándoles varias cosas: comunión, conocimiento, crecimiento, obras que abunden en alabanza, honra y gloria a Dios. Y él reconoce que la iglesia de Filipos va por buen camino. Pero en el capítulo 2, el apóstol Pablo sigue desarrollando su idea hacia la iglesia de los filipenses. Y aquí les sigue enseñando sobre temas para seguir su crecimiento integral como cuerpo de Cristo.
Y aquí es donde el apóstol Pablo despliega uno de los más grandes poemas cristológicos. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo, dice. Pero, ¿por qué el apóstol Pablo dice eso? Definitivamente podemos ver que la iglesia de los filipenses, aunque era una iglesia modelo, era una iglesia que no era perfecta en todo. Había cosas, asuntos que ajustar dentro del mismo cuerpo de Cristo. Habían personas que querían hacer muchas cosas, pero su intención no era la mejor. Por eso anteriormente les había dicho, oro para que su entendimiento crezca, para que su conocimiento crezca y puedan distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque él sabía que había personas que aunque querían hacer buenas cosas, su intención no era proveniente de los propósitos de Dios, sino de satisfacer sus propias necesidades, su propio egocentrismo. Entonces el apóstol Pablo dice, hallen ustedes el sentir que hubo en Cristo, que se humilló a sí mismo. Y en el capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él le dice a la iglesia, quiero que sigan la buena voluntad de Dios, no sus propias inclinaciones. Y les dice, es Dios quien produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero quieren que hagan las cosas correctas. Recuerde que antes le había dicho que le pedía a Dios que pudieran entender entre lo que era bueno y lo que no era tan bueno. Y aquí les dice, Dios produce en ustedes el querer como el hacer. Los filipenses estaban obedeciendo. Y en el primer capítulo el apóstol Pablo le agradece que ellos han aportado para la extensión del reino, para la predicación del evangelio a otros. Y les dice aquí en el capítulo 2, pero es Dios el que produce en ustedes el querer como el hacer. Y aquí podemos ver que el acto de generosidad es un acto de obediencia a Dios. Porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y ahí estamos nosotros, siendo esos hijos que obedecemos, o siendo esos hijos que no podemos distinguir entre lo que Él quiere y no, e ignoramos. El acto de generosidad, según el apóstol Pablo aquí en la carta a los filipenses, también es un acto de obediencia. Pero vamos al capítulo 3. En el capítulo 3, el apóstol habla de la importancia de conocer más a Cristo, de servirle y de seguir hacia la meta. De seguir hacia la meta. En el primer capítulo ha dicho, nuestro Dios, en el capítulo 1, versículo 6, ha dicho, aquel que comenzó la buena obra, los perfeccionará y seguirá adelante. En el capítulo 2, versículo 13, ha dicho, Él es el que produce en ustedes el querer como el hacer. Y ahora, en el capítulo 13, Él habla de la importancia, en el capítulo 3, perdón, habla de la importancia de conocer, de servir y de seguir hacia la meta. Y acompáñenme por favor en el capítulo 3, versículo 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué importante esto. Dice el apóstol Pablo, estimo todo por basura y prefiero perderlo todo por el conocimiento de Cristo. Y recuerde que la iglesia de Filipos había sido había comenzado con personas que habían sido transformadas por el conocimiento que habían recibido de Cristo. Y por ese conocimiento que habían recibido de Cristo y por su vida transformada, ellos habían aportado para bendecir a muchas iglesias y habían aportado para que la extensión del reino siguiera. Y el apóstol Pablo a través de esto les anima, les dice, mire, lo más importante es el conocimiento, y se pone él mismo como ejemplo.
El conocer de Cristo, cuando conocemos de Cristo, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida y transforma todo lo demás, todo lo que no aporta al reino, todo lo que nos separa de Dios es estimado por el apóstol, según sus palabras, como basura. Y qué importante esto. Pero el apóstol Pablo, versículo 12 del capítulo 3, continúa enseñándole a los filipenses y dice: no es que yo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me ha llamado. El capítulo 3 habla de conocer, pero también de servir y de seguir hacia adelante. Dice, por lo tanto, sigo. Y no es que lo haya alcanzado allá, no es que ya haya alcanzado todo. Con conocer de Cristo, no es que ya lo haya alcanzado todo y ya esté pleno. No, él estaba consciente de que esto era una carrera. Y esto a mí me desafía. Esto a mí me lleva a estar más consciente de lo que todavía hay por hacer en mi vida y en la obra de Cristo. No es que ya lo haya alcanzado ya. Él habla de la importancia de seguir creciendo hacia la meta del supremo llamamiento. Y ese es un desafío para nosotros día a día. Y el apóstol Pablo está animando a la iglesia de Filipo. Y les dice, hay que seguir. Y les dice, tómenme como ejemplo. Y hay que seguir hacia la meta. Hay que seguir hacia adelante. Miren lo que dice el versículo 3. Capítulo 3, versículo 17. Hermanos, dice, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo. Versículo 18 dice, porque como muchas veces les he dicho, y ahora lo repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz. 19 dice, ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que deberían darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Y escuche el versículo 20, por favor, léalo conmigo y en sus pantallas. En cambio, nuestra patria está en el cielo, y he aquí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra patria, dice en la traducción Reina Valera, nuestra ciudadanía es celestial. Y él dice, con lástima me di cuenta que muchos, y llorando, dice, llorando lo digo, muchos de ustedes, muchos de los que venían con ustedes, han cambiado a Dios y en vez de Dios han puesto sus propios deseos. Y qué triste esto, mis hermanos. Personas que aún conociendo al Señor, yendo a la iglesia, siendo parte del cuerpo, quitan al Señor de allí y ponen sus propios deseos. Y saben, cuando nosotros ponemos nuestros propios deseos en nuestros corazones, nuestro Dios somos nosotros mismos. Pero el apóstol Pablo reafirma a los que están leyendo y a los que están firmes, les dice, pero ustedes son diferentes, porque su patria no es terrenal, por lo tanto no se fijan en satisfacer sus propios deseos, por lo tanto no se fijan en lo que este mundo les puede brindar, ni las apariencias, porque dicen, aquellos que han quitado a Dios se jactan en hacer lo que no está bien hecho, pero dice, ustedes son diferentes, porque su ciudadanía no es de esta tierra, sino que su ciudadanía es celestial. Les dice, hay que seguir a los propósitos de Dios, ya que somos ciudadanos del cielo, ciudadanos celestiales. Y qué importante esto, mis hermanos. Si usted no está consciente de que todo le pertenece a Dios, como lo veíamos al comienzo, si usted no está consciente de que su ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial, entonces va a querer satisfacer sus propios deseos. Pero cuando somos conscientes de que todo le pertenece a Dios, que somos administradores, cuando somos conscientes que nuestra ciudadanía no es terrenal sino celestial, cuando somos conscientes que debemos seguir hacia la meta,
cuando somos conscientes de que aquel que comenzó la buena obra es fiel para culminarla, entonces nuestros deseos no van a primar en nuestra vida, sino los propósitos de nuestro Dios. Pero vamos a ir ya acercándonos al capítulo 4. Recuerden con el versículo que comenzamos, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. En el capítulo 4 el apóstol Pablo da recomendaciones finales a la iglesia. Y aquí deja ver que esta comunidad no era una comunidad perfecta y que seguramente tenía ciertas dificultades, tenía ciertos tropiezos, tenía momentos muy difíciles. Por eso dice en los primeros versículos del capítulo 4, allí en el versículo 4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, alégrense en el Señor siempre, les dice el apóstol Pablo. Y en el versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El versículo 6 del capítulo 4 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y permítame, voy a leerlo en la traducción PDT. Dice, versículo 4, alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. El versículo 6 dice, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. Mire qué importante esto. El apóstol Pablo ha dado testimonio a la iglesia de Filipos, de Lidia, el carcelero que se convirtió, la familia de ellos, la mujer que fue liberada de ese espíritu de adivinación y todos aquellos que creyeron. Hay gran testimonio de que en Corintios dice de que era una iglesia que aunque tenía dificultades era generosa. Y aquí en la carta directamente escrita a los filipenses le dice, alégrense en el Señor, anímense, ustedes no están solos, el Señor está con ustedes. Les dice que todos conozcan de su gentileza, que todos conozcan que ustedes son amables y gentiles. Y antes de terminar la carta, el apóstol Pablo agradece nuevamente que los filipenses le han aportado para la extensión del reino. Y él mismo da testimonio de que esta es la iglesia más vinculada en el trabajo apostólico de su fundador. Y es la iglesia más comprometida con su trabajo evangelizador a otros. Y de eso da testimonio. En el capítulo 1, versículo 5 leímos, dice, me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre. De que me hayan ayudado siempre, le dice a la iglesia. Me alegro mucho de que me hayan ayudado. Porque mientras el apóstol Pablo expandía y extendía las riquezas espirituales, esta iglesia de Filipenses había recibido de esa riqueza espiritual y ahora ellos eran conscientes de que el apóstol Pablo necesitaba bienes materiales para seguir expandiendo esa riqueza espiritual. Y el apóstol Pablo les agradece una vez más esto. Y él mismo, por mismo testimonio del apóstol Pablo, sabemos que ellos enviaron ayudas a Tesalónica, enviaron ayudas a Corinto, probablemente a Éfeso. Era una iglesia muy generosa, una iglesia que se prestaba para extender el reino de Dios. Y Pablo aprovecha aquí para darles testimonio de su desprendimiento. Y en otras palabras les dice que la generosidad que han recibido no es para él enriquecerse. No. Y yo creo que ese no debe ser el propósito de los siervos del Señor, llenarse de dineros y de bienes. El propósito de la generosidad de la iglesia debe ser para que el reino de Dios se siga extendiendo. Y como les he dicho antes, el Señor ha puesto en la iglesia Alianza Calacoto personas que tienen la capacidad de ser generosos para que desde aquí se extienda el reino de Dios a Calacoto, a La Paz, a Bolivia y desde Calacoto hasta lo último de la tierra. Ese debe ser el propósito de la generosidad de los hermanos de la iglesia y de todas las iglesias, que el reino de Dios llegue hasta el último rincón.
que el reino de Dios sea extendido y que la esperanza, que esas riquezas espirituales puedan ser expandidas a otros. Me llama la atención como en el video de testimonio de la alianza, y como les dije antes, hay cientos de testimonios así como este. Hubo personas dispuestas que entregaron y presentaron en el altar hasta sus propios hijos. Entregaron sus riquezas, entregaban de su parte, porque ellos tenían claro que eran administradores y que lo más importante era extender el reino de Dios. Y el apóstol Pablo aquí dice en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener escasez. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece está dentro del contexto de que él podía vivir de cualquier condición, porque definitivamente Pablo tenía claro que su sustento no era material, sino que su sustento era de aquel que estaba dirigiendo la obra. Dice, todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. ¿Para qué? Para extender el reino de la obra. Y ahora yo le digo como iglesia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para extender la obra. Lo podemos en Cristo que nos fortalece a cada uno de ustedes para extender el reino de Dios en Calacoto, en Bolivia y hasta lo último de la tierra. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, de predicarle a los vecinos allí en su familia, de hacer lo que sea necesario para que el Evangelio de Dios llegue desde Calacoto hasta los lugares que sea necesario llevarlo. Pero el Señor quiere que seamos como la iglesia de Filipo y quiere que la imitemos, que seamos una iglesia generosa para la extensión de su reino. Me llama la atención algo. En el versículo 4, capítulo 4, versículo 18 dice, ya recibí todo lo que me mandaron, tengo lo que necesito y hasta tengo de sobra, porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Sus ayudas son como ofrendas de delicioso perfume, sacrificio que agradan a Dios. Y después de todo lo que hemos visto, ahí sí llega el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Qué importante tener este contexto claro. El apóstol Pablo le da esta palabra a una iglesia que definitivamente vivía en generosidad. Y por esa generosidad de la cual el apóstol Pablo era testigo, que aún en las necesidades ellos daban, les dice con la certeza, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero era una iglesia generosa. Y me llama la atención que muchos quieren apropiarse y incluso reclaman, dicen algunos, esta palabra, pero en su vida no hay obediencia. En su vida no hay generosidad. En su vida no hay amor ni temor de Dios. En su vida no hay compromiso con la obra de Dios ni con la iglesia. El versículo 19 no lo podemos desligar de todo lo que ha dicho el apóstol Pablo. Y si usted, mi hermano y mi hermana, amigo y amiga, quiere que este versículo sea una realidad en su vida, pues le invito a que empiece a vivir de la manera como el apóstol Pablo le explica, desde el capítulo 1 al capítulo 4, versículo 18. Lea todo aquello, empiece a vivir todo aquello y después sí, llegará como resultado, como promesa, el versículo 19. Y en esta mañana el llamado es a que usted y yo vivamos imitando lo que el Señor quiere que imitemos. Y en este caso, la iglesia de Filipo. Una iglesia que sin importar daba para la obra de Dios. Y en Bolivia, en La Paz, en muchos lugares hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad de Dios. Hay familias enteras, personas que se están suicidando, personas que están muriendo hoy sin conocer de Cristo. Hay necesidad de enviar obreros, pero también hay necesidad de que esos obreros sean bien mantenidos. Y una forma de hacer misiones es orando y lo estamos haciendo, pero otra forma de hacer misiones es dando, también lo estamos haciendo. Le invito y le pido al Señor que ponga
mucha más generosidad en vuestros corazones. Y otra forma de hacer misiones es salir, ir. Y yo sé que el Señor ha puesto el llamado claro en algunas personas, en algunos de orar, de dar o de ir. Mis hermanos, que nuestro cristianismo sea un cristianismo vivo, activo, porque de lo contrario nos vamos a parecer más a un gnosticismo, llenos de conocimiento, y con eso creemos que ya estamos haciendo la mayor parte. Déjeme decirle que hoy el llamado del Señor es para que usted y yo seamos como la iglesia de Filipo. Jóvenes, eso es un reto para ustedes. Personas, hombres y mujeres que tienen el llamado, eso es un reto de Dios para que seamos generosos y para que cumplamos, para que seamos imitadores de la iglesia de Filipo, como bien da testimonio el apóstol Pablo. La historia de la iglesia de Filipo, la historia de la iglesia de Filipo es una historia que debemos imitar. Y si en algo han de imitarnos otras iglesias, que sean en nuestra obediencia a Dios a través de la generosidad. Si en algo han de imitarnos otras iglesias, que sean en la extensión del reino y que sean el trabajo que se hace para que el reino del Señor llegue hasta el último rincón.